Si crees que el mayor riesgo de la inteligencia artificial son robots futuristas, estás mirando al lugar equivocado. El problema ya está aquí, está en tu pantalla y afecta a lo que piensas cada día sin que lo notes. Lo curioso es que todos nos imaginamos la inteligencia artificial como una amenaza del futuro, cuando en realidad ya forma parte de nuestro presente. Y en este vídeo vas a descubrir cómo funciona ese poder invisible y por qué puede ser mucho más peligroso de lo que crees. Porque si lo piensas, ¿y si la verdadera amenaza de la inteligencia artificial no fueran esas historias de ciencia ficción como nos contaron, sino la forma en la que un algoritmo decide qué información llega a ti y cuál se pierde en el camino? Al final, esa simple selección de datos termina construyendo la realidad en la que vivimos, y lo más peligroso es que creemos que la hemos elegido nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos si la última decisión que hemos tomado en Internet fue realmente nuestra o si un sistema nos ha guiado justo hasta ahí? ¿Quién controla en realidad lo que vemos y lo que no? Y lo más preocupante de esto, ¿y si el fallo de la inteligencia artificial fuera tan decisivo que pudiera determinar si recibes un préstamo, si te permiten comprar una vivienda o incluso si puedes ser atendido en un hospital? Y es que este es el problema real de la inteligencia artificial y empieza mucho antes de los robots. Cuando pensamos en inteligencia artificial imaginamos robots como Terminator o asistentes con conciencia propia. Pero la verdad es que la inteligencia artificial de hoy es mucho más silenciosa y quizás por ello también es más peligrosa. Y cuidado, esto no significa que la inteligencia artificial en sí misma sea mala. Ha marcado un antes y un después en la tecnología y continuará transformando áreas como la educación o salud. De hecho, entre muchas otras, tenemos a Mia, una herramienta de inteligencia artificial capaz de detectar signos tempranos de cáncer de mama, lo que representa un avance que evidentemente puede salvar vidas. Pero hoy no estamos aquí para hablar de ese lado positivo, sino de la otra cara de la moneda, la que no siempre nos cuentan, la que ocurre en silencio y que puede condicionar mucho más de lo que creemos. Según un informe de Belfer Center en 2022, más del 70% de las vistas que recibe YouTube provienen de la sección de recomendaciones automatizadas, no de las búsquedas o de enlaces externos. En términos técnicos, hablamos de los Content Ranking Algorithms, es decir, algoritmos de clasificación de contenidos, que funcionan de la siguiente forma. Cada publicación o vídeo recibe una puntuación de relevancia, según tu historial de clics, likes o tiempo de visualización. Después, el algoritmo reordena tu pantalla para masificar el tiempo que pases dentro de la aplicación. Un ejemplo sencillo es el feed de las redes sociales. Creemos que elegimos lo que vemos, pero no es tan así. Un algoritmo ya ha decidido previamente qué publicaciones aparecen arriba, cuáles se esconden y qué tipo de contenido tiene más probabilidades de engancharnos. Eso puede parecer un detalle sin importancia cuando estamos hablando de entretenimiento. Pero ¿qué pasa cuando la misma lógica se aplica a tu salud, a tu educación o a tu dinero? Ahí es donde empieza lo realmente peligroso. Aquí es donde aparece la discriminación algorítmica. Esta ocurre cuando una inteligencia artificial toma decisiones injustas porque ha aprendido de datos sesgados. Es decir, la inteligencia artificial no crea esos prejuicios, solo los repite y los amplifica. Y esto no es ciencia ficción, esto está ocurriendo. Según un informe de National Consumer Law Center en 2024, los puntajes de crédito en Estados Unidos muestran diferencias significativas entre comunidades. El puntaje mediano para consumidores negros fue de 639 y para los latinos de 673, mientras que los blancos alcanzaron los 730. Y aquí un detalle clave, en este sistema estar por debajo de los 660 puede significar que te nieguen un préstamo, es decir, hablamos de casi 100 puntos de diferencia que no reflejan la capacidad real de pago, sino desigualdades que los propios algoritmos han aprendido y perpetúan. Esto es a lo que llamamos Credit Scoring Algorithms o algoritmos de puntuación crediticia. Estos algoritmos evalúan la probabilidad de que devuelvas un préstamo usando datos como ingresos, historial de pagos o domicilio. Pero el problema está en que si estos datos reflejan desigualdades del pasado, el algoritmo los replica en el presente. El peligro es que la mayoría de estos sistemas funcionan como black box o cajas negras, es decir, toman decisiones sin que sepamos exactamente cómo lo hicieron o cómo han llegado a esa conclusión. Por lo que cuando la respuesta es solo el sistema dice que no, no hay a quien reclamar. Y más allá de decisiones financieras, la inteligencia artificial filtra nuestra percepción de la realidad. Internet nos informa, pero no elegimos libremente. Los algoritmos priorizan lo que engancha y, por desgracia, no lo que siempre es más verídico. Aquí hablamos de Engagement-Based Recommendation Algorithms. Estos algoritmos miden qué contenidos generan más clics, comentarios, tiempos de visualización y los amplifican para masificar tus reacciones, independientemente de que la información sea o no verídica. Un estudio del MIT en 2018, publicado en Science, reveló que las noticias falsas en Twitter se difunden un 70% más rápido que las verdaderas.
Y la razón es que estos algoritmos consideran más relevante aquello que provoca emociones intensas, no lo que refleja la verdad. Esto significa que si tu feed está lleno de titulares alarmistas, esta burbuja se convierte en tu realidad. Y no porque el mundo sea exactamente así, sino porque el algoritmo ha decidido que era la versión más rentable para mostrártelo. Y cuando estos sistemas se aplican a contextos críticos, el riesgo aumenta. En Estados Unidos, un algoritmo llamado COMPAS fue utilizado para evaluar el riesgo de reincidencia en la justicia penal. Según ProPublica, en 2016 clasificaba como de alto riesgo el doble de frecuencia a determinadas personas respecto a otras, aunque tuvieran antecedentes similares. Aquí hablamos de Risk Prediction Algorithms o algoritmo de predicción de riesgo. Su lógica es recopilar miles de datos históricos, identificar patrones y calcular probabilidades. Pero si los datos ya están sesgados, el algoritmo no corrige nada, consolida esos prejuicios que además sabemos que existen porque los vemos cada día. Y en salud sucede algo parecido. Un estudio publicado en Science en 2019 mostró que un algoritmo hospitalario subestimaba la gravedad de los pacientes negros, porque usaba los health cost proxies como indicador de necesidad. El razonamiento era, si alguien gastó menos, significa que estaba menos enfermo, pero en realidad reflejaba desigualdades en el acceso a la atención médica. Y lo cierto es que nada de esto ocurre en el vacío, la inteligencia artificial está en manos de unos pocos. Según el iIndex Report de Stanford en 2023, los modelos de inteligencia artificial más poderosos del mundo están en Estados Unidos y China. Esto significa que la visión del futuro y lo que vemos hoy en nuestras pantallas depende de muy pocos países y empresas, los cuales tienen intereses económicos y políticos muy concretos. Por lo que, siendo conscientes de ellos, tenemos que trabajar en intentar no dejarnos llevar por nuestros prejuicios, estigmas y sesgos. Esto implica que debemos contrastar la información con fuentes verídicas cuando nos llega para tratar de no difundir bulos o crear falsas realidades de una información errónea. Pero después de todo esto, ¿hay alguna solución para que no pase eso? Pues sí, y empieza con 3 principios fundamentales que debe tener la inteligencia artificial para evitar que los sistemas reproduzcan estos prejuicios. El primer principio es la diversidad. La diversidad es estar representados. Implica que los datos de entrenamiento y los casos de uso representen a toda la población, lo que significa diversidad étnica, de género, de edad, de idioma, de cultura, entre otros. Esto nos obliga a tener equipos de personas de diferentes capacidades, estudios, culturas y edades que aseguren las diferentes perspectivas o puntos de vista a la hora de diseñar para la inteligencia artificial. El segundo principio es la inclusión. La inclusión es que nos tengan en cuenta. Significa diseñar y utilizar la inteligencia artificial de forma que beneficie a todos los sectores de la sociedad, sin excluir a ninguna persona. Es decir, la inclusión es lo que asegura que la diversidad se cumpla. Es donde estos equipos van a trabajar con todos esos datos desde el planteamiento hasta el lanzamiento del sistema. Y por último, como no, el tercer principio es la accesibilidad. La accesibilidad es poder usar esta inteligencia artificial. Esta asegura que puedan ser usadas sin barreras por cualquier persona, incluidas aquellas con discapacidad o de contextos socioeconómicos desfavorecidos. En resumen, el verdadero problema de la inteligencia artificial no son esos robots del futuro, aunque debo decir que creo que también van a ser un problema, pero lo dejamos para otro vídeo, sino los 3 riesgos invisibles que ya están aquí: los sesgos que perpetúan desigualdades, la manipulación de la información y la concentración del poder. Pero también hay soluciones. Si aplicamos diversidad, inclusión y accesibilidad, podemos construir sistemas más justos, transparentes y realmente útiles para todas las personas. Y recuerda esto, cada vez que abrimos nuestro móvil, las noticias que leemos, la música que escuchamos o incluso las oportunidades que tenemos ya están siendo filtradas por algoritmos que no controlamos. Por lo que el verdadero riesgo no está en un futuro apocalíptico, el verdadero riesgo sería pensar que la inteligencia artificial es algo lejano que no nos afecta. Pero lo cierto es que ya forma parte de nuestras decisiones y ahí está nuestra oportunidad. Si exigimos diversidad, inclusión y accesibilidad, podemos construir una inteligencia artificial que refleje la sociedad que estamos construyendo, no la que se ha perpetuado. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que te haya gustado y hayas podido aprender algo nuevo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo si quieres. Hasta luego.